Un silenciamiento general podría... Sí, Fede. Vamos a esperar unos minutitos, así se pues terminan son de conectar 15. todos. Porque bueno, hoy hay anuncio, el viernes que viene tienen parcial domiciliario. ¿Cómo levantaron la cabeza todos, eh? ¿Cómo levantaron la cabeza? Se asustaron. El chiste que a todos los profesores les gusta hacer y que todos los alumnos odian. Y piensan qué tipo inteligente, ¿no? Que este profesor. A ver, vamos a esperar. Siguen sumando. Recuerden que para intervenir tienen el reactions, levantan la mano y a mí me sale y les concedo la palabra. De momento, vamos a esperar unos minutos, obviamente, para los que ingresaron recién, ingresen todos. De momento alguno tiene alguna duda concreta con las clases anteriores, vienen entendiendo, más o menos quedó claro la formulación. Florencia del Rosario Rinaldi, reactions toque. Juanjo, desenmutate. Ahí está. Dale. No. Florencia, te tenés que habilitar el micrófono abajo. Si no, no se escucha. Ahí. Ahí está. ¿Está? Sí, ahí está. Ok. Sí, yo mandé el TP el caso de magia vudú. Ah, no me llegó. Sí, lo mandaste a las 17:11. Yo no lo pude ver porque estaba en clase. Y sí, yo tampoco, porque también estaba en clase en San Andrés, con lo cual, en la Universidad de San Andrés, con lo cual no pude verlo. Si quieren, después, hoy va a ser una clase un poco cargada de información, muy cargada de información, con lo cual quizás sea bueno debatirlo, si nos queda tiempo, al final de la clase, eventualmente la clase siguiente, que va a ser este viernes, de casos, ¿sí? Pero quiero, como va a ser una clase bastante compleja, muy compleja, con mucha información, tengo la intención de tratar de completarla, porque si me quedo a mitad de camino es como que les estoy presentando un barco que no tiene timones, ¿no? Entonces, por lo menos la idea dárselas completas. Razón por la cual preferiría posponer eso si nos quedan unos minutos para el final de la clase, o eventualmente en la clase práctica sí lo debatimos, ¿sí? Sí, pero si tu pregunta era esa, no lo pudimos ver, claro. Noé, te cedo la palabra, unos breves anuncios parroquiales. Para el taller del viernes. El taller de análisis de casos del viernes, recuerda que es el viernes, porque vienen con la idea de que es una vez por semana, y esta semana van a tener 2, que es martes y viernes, ¿sí? El taller de análisis de casos del viernes se va a hacer por Zoom, y para mantener la esencia del taller de análisis de casos de siempre, la idea es que ustedes participen, porque es un taller, es una cuestión práctica. Entonces, voy a designar a 5, así dictatorialmente, que van a estar asignados a un caso, ¿sí? Y la idea es que resuelvan ese caso y lo expongan vía Zoom. ¿Se entendió? Háganme así. Todo el mundo. Ahí está, perfecto. Esperen que voy a agarrar el machete. El caso 1 es el del vudú. ¿Sí? No sé si pudieron ver los casos en la página, en la parte de casos, los casos de tipicidad subjetiva. El caso 1 es el del vudú. El 2 lo voy a resolver yo, ¿sí?
los que siguen en el orden que los voy nombrando. Es decir, al que nombro primero le toca el caso 3. ¿Sí? ¿Estamos? No todos tienen que resolver el mismo caso. Claro, son todos casos distintos. Sí, les voy a dar un caso a cada uno. El caso 3 es para Santiago Baqué. Caso 4, Garoso. ¿Está por acá? Sí, Candela. Estaba conectada, ahí está. Caso 5, Speroni. María Victoria. Sí, está ahí. María Victoria. María Victoria. Sí. Caso 6, Erwin. ¿Está Erwin conectado? Si no está Erwin, se lo doy a otro. No está conectado. No está conectado, bueno, ahora No se lo está reasigno. Y el último caso para Juan Manuel Bruno. No sé si está conectado. ¿Lo ven? Tampoco. No está conectado. Bueno, pero le Tampoco. podríamos mandar un correo y eventualmente... Les mando un correo, si no. Sí. Vemos. Vemos si te dice no, el viernes no puedo. Bueno, ahí sí. Ahí reasigno. La suerte es loca, ¿no? Toca, La suerte es loca y le tocará a algún otro. El próximo taller les toca a otros, pero ahora... Sí, la idea es que todos tengan un poco de práctica, tráiganlos todos resueltos. El hecho de que no hayan sido designados no significa que no los resuelvan. Esto es una cuestión de práctica de ustedes, o sea, volvemos, la metodología de parcial es la resolución de un caso práctico. Si ustedes no tienen práctica y no aprovechan al máximo posible las clases prácticas, van a llegar al parcial y van a decir, ah, bueno, está bien. ¿Y cómo resuelvo el caso? O cuál es, porque resolver el caso quizás lo van a poder resolver, pero la metodología de resolución es importante para nosotros, ¿sí? Que se aborde cada uno de los elementos que estamos tratando de dar. Más allá de que después, como les dije, al comienzo, en la primera clase de presentación, más allá de que después en la vida cotidiana podamos identificar rápidamente el problema que tiene un caso y centremos todo el foco de atención en ese problema y el resto no sea un problema. Pero el hecho de tener el training, la metodología de resolución mediante el sistema de imputación de la teoría del delito nos va a dar agilidad mental. Entonces eso va a ser muy, muy importante para ustedes. Perdón, Fede, una cosita más rápida. Como dice Fede, el hecho de que no estén designados para resolver algo puntual y que no estén designados para exponer no significa que no los tengan que resolver y que no se les vaya a preguntar nada. O sea, claro, se les puede preguntar tranquilamente a cualquiera. Designo, porque si no cuando digo quién resuelve, no quiere resolver nadie. Entonces, es una cuestión práctica, pero preguntarle le voy a preguntar a todos. Así que resuélvanlos. ¿Está? Háganme así. ¿Quedaron claras las consignas? ¿Claro? Ok. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Creo que no hay nadie más conectado. Voy a chequearlo. No. Con lo cual, eventualmente, lo veré a medida que vayamos dando la clase, ¿verdad? Ahí. ¿Todos ven el PowerPoint? Perfectamente. Perfecto, listo. Bueno, como les dije, ya las clases anteriores vimos, obviamente, básicamente una tesis que puede ser definida respecto a la imputación subjetiva como clásica, ¿no? Que van a encontrar en todos los manuales y que es fácilmente asequible para el intérprete, ¿no? Entender más o menos cuál es la lógica normativa que está detrás de esta postura clásica de imputación subjetiva, que tiene obviamente cierto correlato con la teoría del error que la vimos en la clase anterior. Hoy mi interés transita por otros senderos, es mostrarle que hay una visión absolutamente distinta de el estrato de la imputación subjetiva, alejada clásicamente fundamentalmente, de una visión ontológica, ¿no?, del derecho penal, y por eso me pareció interesante preguntarnos si
la imputación subjetiva normativizada es la que debería a partir de ahora cambiar en el análisis de este estrato. Volviendo un poco a la primera clase, nosotros dijimos, planteamos que el contenido del juicio de reproche que se imponía realizar a una persona que básicamente había realizado un comportamiento que había perforado el riesgo permitido, el riesgo que tolera toda la sociedad, era un verdadero problema que iba a repercutir en el estrato de la imputación subjetiva, puntualmente en la esfera que está ubicada en sus márgenes, básicamente en la distinción, la fina línea que separa lo que podemos tradicionalmente definir como dolo e imprudencia, ¿no? Obviamente planteamos que la diferencia iba a depender necesariamente de los elementos que nosotros identificáramos como constitutivos del dolo. ¿Por qué? Porque los límites entre ambas posiciones, ¿no? Entre ambos comportamientos, iban a variar dependiendo justamente de estos elementos que sean identificados. Fundamentalmente en punto a que es posible que una variación de los elementos clásicos que constituyen el objeto del dolo signifique necesariamente una atracción hacia el comportamiento doloso de comportamientos, conductas que usualmente pueden ser enjuiciadas dentro o reprochadas dentro de la tipicidad imprudente, ¿no? A partir de esto, quise iniciar la clase de hoy con una reflexión de Eberhard Strunz, quien afirma, obviamente, que constituye un severo error plantear el proceso valorativo a partir de una diferencia categorial, dolo, imprudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una problemática cuya formulación es realmente imprecisa. ¿Por qué? Porque la discusión en realidad va a tener que versar entre, no la delimitación entre dolo e imprudencia, sino entre comportamiento doloso y un comportamiento no doloso. ¿Por qué? Porque resulta absolutamente independiente de si el comportamiento no doloso de todas maneras puede ser imputado por una comisión imprudente. Es decir, no conduce necesariamente el comportamiento no doloso a la realización imprudente. Como les dije, si el comportamiento no doloso cumple de todos modos con los elementos de la tipicidad imprudente, ello es absolutamente independiente y está justamente imbricado específicamente en el sistema de regulación de numerus clausus de la tipicidad imprudente. Obviamente esto no solo es compartido por Strunz, sino también por Puppe, de la cual hablamos la clase anterior. Recuerdan, Puppe era una de las máximas representantes de la teoría de la equivalencia, a los efectos de resolver, ¿sí? Los errores en el objeto y los casos de aberratio ictus. ¿Esto qué quiere decir? Esto no significa que entre un comportamiento doloso y un comportamiento imprudente exista una aliud, es decir, una alternatividad, esto o aquello. ¿Por qué? Porque ambos conceptos tienen necesariamente que estar vinculados con una relación cuantitativa, es de grados, de grados. Es importante que lo entiendan. Dolo e imprudencia no son dos cosas que se cancelan entre sí, sino que tienen una relación gradual. Podríamos decir que la imputación, en caso de la comisión, de que estuviese regulada la comisión imprudente, se ingresa por la tipicidad imprudente para luego pasar a la comisión dolosa. Pero para ello va a depender de la verificación de cuántas condiciones valorativas sobre el riesgo prohibido se encuentran presentes en la representación del sujeto. Como les digo, va a ser necesario establecer la cantidad de condiciones que determinan esa graduación de peligros. Es decir, si para considerar un comportamiento doloso requiero como piso mínimo que estén presentes 5 condiciones objetivas que ya vamos a ver,
todo comportamiento que tenga 5 más será comportamiento doloso y el que tenga 4 eventualmente será un comportamiento imprudente. ¿Esto qué quiere decir? El baremo objetivo lo que de alguna manera elimina es todo atisbo de arbitrariedad al momento de establecer si estamos en presencia de un comportamiento doloso o de un comportamiento no doloso que de todas maneras puede ser imputado o reprochado por una tipicidad imprudente. No solo para quien tiene que interpretar y juzgar esa conducta, los concretos operadores del derecho, sino fundamentalmente para los propios ciudadanos, ¿no? Para mantenerse dentro de este estado de justicia y saber ex ante qué comportamientos deben realizar o pueden realizar. Entonces, la relación gradual que se da entre dolo-culpa es una relación de plus a minus, es decir, el dolo es un plus respecto de aquella conducta dolosa que todavía puede ser imputada en forma imprudente. ¿Por qué? Porque reúne más cantidades valorativas, normativas, axiológicas respecto del riesgo prohibido, verificado en el aspecto objetivo, en la representación del sujeto, que en aquellos comportamientos imprudentes que no tienen esa cantidad de condiciones verificadas. En definitiva, yo acá les consigno, el correcto planteamiento metodológico del problema no es la diferencia categorial dolo-imprudencia como dos cosas absolutamente distintas, sino más bien el de discriminar o intentar discriminar entre reproches graves de aquellos que no lo son tanto. Esto es un poco una imposición del sistema positivo, del derecho positivo a quienes operamos dentro del sistema de derecho penal, ¿no? Esperen que admito algo más. ¿Hasta acá se entiende? Porque arranqué medio fácil, pero son conceptos quizás un poco ásperos para entender. Cualquier cosa que no entiendan, paramos y lo vemos. Hasta acá venimos bien. Obviamente, les dijimos que las primeras clases vimos que la doctrina clásica ponía un énfasis fundamentalmente en la diferencia entre estos dos aspectos de comportamiento, fundamentalmente en el elemento volitivo. ¿Por qué? Porque ante un idéntico elemento cognitivo que estaba basado en la representación psicologizante del sujeto, el actuar doloso únicamente podía emerger a partir del elemento, de la estructura del elemento volitivo. Es decir, que se delineaba los contornos del actuar doloso a partir de una determinada actitud interna del sujeto hacia el bien jurídico, una actitud interna de afrenta hacia el bien jurídico. Este postulado, como les dije, comenzó a ser rápidamente desvalorado, de la mano de considerar que en tanto también atributo de la acción no dolosa e imprudente, por su eminente realización voluntaria, ¿no? También los comportamientos imprudentes son comportamientos voluntarios, y acá una crítica que de alguna manera destruye la estructura de pensamiento de la posición clásica. Los comportamientos imprudentes también son comportamientos voluntarios, al igual que los comportamientos dolosos. Entonces, esta circunstancia cancela la posibilidad de que el elemento volitivo sea verdaderamente el elemento diferenciador entre un comportamiento doloso y uno imprudente, ¿no? Como les digo, la crítica fundamentalmente se centraba en que, amén de la voluntariedad general del comportamiento, el acto de aprobación o consentimiento implica un proceso normativo, fundamentalmente valorativo, respecto de, para determinar la presencia del sujeto de la conciencia antijuridicidad. Básicamente, determinar la presencia en el sujeto de que estaba en conocimiento de que su conducta estaba prohibida. Obviamente, esta circunstancia, puesta de alguna manera de resalto entre líneas por la doctrina clásica, choca de bruces con los postulados metodológicos de la clásica, de la tradicional estructura tripartita de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque la conciencia antijuridicidad queda reservada necesariamente al estrato de la verificación del injusto, propio de la
de la antijuricidad. ¿Por qué? Como les digo, esto resulta necesariamente contradictorio con la estructura tripartita de la teoría del delito, a menos que se sostenga, ¿sí?, una diversa estructura de imputación, basada en una concepción imperativa de la norma, básicamente en una posición a lo Kinghäuser, por decirlo de alguna manera. Acá les traje una reflexión de uno de los libros que para mí es uno de los mejores libros de derecho penal que se escribieron de habla hispana, que es Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, del catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Jesús María Silva Sánchez. Silva Sánchez, ¿qué dice? Obviamente, él, en Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, plantea una crítica muy certera a la posición clásica de imputación subjetiva, basada justamente en el elemento volitivo como centralidad analítica de la diferencia categorial dolo-culpa. Dice, para que la norma jurídico-penal pueda desarrollar su eficacia motivadora, es preciso que sea advertida como tal por el sujeto, que ésta sepa cuáles sean las directrices de conducta que de ella dimanan y que éstas se hayan respaldadas por la amenaza de pena. Es decir, el elemento volitivo está necesariamente imbricado con una concepción absolutamente imperativa de la norma que requiere la presencia o la constatación del sujeto de elementos que la propia tripartición del sistema de imputación que sostiene la posición clásica se encuentran reservados en otro estrato analítico. Por el contrario, la literatura absolutamente moderna, y es casi unánime en este punto dentro de la literatura moderna, considera que en delinear la noción del comportamiento doloso a partir de las finalidades que están pretendidas al derecho penal. Básicamente asociado fundamentalmente con un fundamento normativo del castigo, ¿no? Obviamente alejados de criterios ontológicamente aprehensibles. No es el bien jurídico la centralidad, sino lo que es central es la validez del derecho, ¿no? ¿Por qué tiene que ser alejado de un criterio ontológico? ¿Por qué? Porque básicamente el comportamiento doloso no es una propiedad empírica, no es algo que pueda ser verificado en forma empírica, sino que es fundamentalmente axiológica, es valorativa, es normativo. ¿Por qué? Porque es en función de la verificación de este comportamiento doloso que la sociedad enjuicia más o menos como disvaliosa determinada conducta, ¿no? Un poco hegeliano Michael Keller planteaba justamente esta cuestión. Esta circunstancia va a llevar a una consecuencia central en la teoría de la imputación subjetiva, en la necesidad de que el ciudadano esté compelido a actuar de acuerdo a determinados estándares objetivos, ¿no? Estándares objetivos que no son otros que están de alguna manera absolutamente relacionados con con el fundamento preventivo general positivo del derecho, del castigo. Como les digo, estos estándares objetivos no son otros que aquellos que emergen de la constitución social que está delimitada en la norma, es decir, a la que toda persona debe anudar su comportamiento. ¿Qué decíamos? Las normas son reglas que de alguna manera imponen o encorsetan la forma de que se deben dar las relaciones intersubjetivas entre los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos saben cómo tiene que ser la forma en que se deben relacionar con su par para no ser pasibles o merecedores de una sanción. La constitución social está justamente imbricada en las normas de comportamiento. Y el castigo funciona entonces como una condición contrafáctica de la vigencia de ese estado judicial. La conducta del autor lo que pone en tela de juicio es la constitución social, la configuración del mundo, de la sociedad que está de alguna manera representada por las normas, y el castigo lo que hace es negar esa configuración y decirle no solo al infractor, sino también al resto de la sociedad, que es esa la constitución social que rige las relaciones intersubjetivas. Y este
es el punto central diferenciador entre los comportamientos dolosos de los no dolosos. El diverso contenido expresivo quebrantador, presente en las conductas dolosas respecto de las no dolosas. ¿Por qué? Porque los comportamientos dolosos expresan, ¿sí?, una constitución social contraria a la delineada por la norma, que tienen una mayor intensidad respecto de aquellos comportamientos no dolosos que de todas maneras pueden ser imputados por imprudentes, ¿sí?, que son aquellos que en realidad, como Jacobs dice, como dice Pavlik, muestran la incompetencia del autor para el manejo de sus propios asuntos. Básicamente, la frustración de la planificación social del sujeto. El contenido expresivo quebrantador es una condición absolutamente graduable. Y ya vamos a ver que mediante estos baremos objetivos vamos a poder ir llenando los casilleritos que nos permiten determinar cuándo un comportamiento tiene un intenso contenido quebrantador de la expectativa normativa que subyace a la norma, que nos permite ubicarnos dentro del ámbito, ¿sí?, del comportamiento doloso, por oposición a aquellos que no tienen todas estas condiciones o solo tienen algunas que nos permiten de alguna manera reservarlas al ámbito de la imprudencia. Esto va a tener obviamente una consecuencia central en el tratamiento penológico de unas conductas para con otras. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Reactions al que no entiende, y le doy y lo charlamos. Obviamente, este planteamiento de basarse no en el elemento volitivo, sino en el contenido expresivo de la conducta, quebrantador de la expectativa normativa, nos va a permitir edificar un sistema cuantitativo de imputación que, como les dije, eso va a derramar sus efectos sobre la menor necesidad de pena forense, en el tratamiento penológico que hay respecto de los comportamientos dolosos de aquellos que no lo son, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor verificación de intensidad quebrantadora de la expectativa normativa en los comportamientos dolosos ameritará un tratamiento o una necesidad de pena mayor que aquellos que no pueden ser de todas maneras, que no son comportamientos dolosos, pero que pueden ser de manera continuar siendo imputables a título de reproche imprudente. Esto de alguna manera nos permite saldar el sistema o la estructura que el derecho positivo nos impone, en virtud de la cual, en líneas generales, las tipicidades imprudentes son punidas o sancionadas más benignamente que los comportamientos dolosos, ¿sí? Si no pudiéramos establecer un sistema cuantitativo que nos permita discriminar el tratamiento penológico entre unas y otras, nada impediría, en principio, sostener que muchos comportamientos imprudentes pueden ser incluso mucho más graves que comportamientos dolosos, y por ende sería, a los fines preventivos generales, requerirían una mayor cantidad de pena en esos supuestos. Obviamente esto resultaría sistemático con cómo el legislador regula, ¿sí?, el reproche imprudente en nuestros códigos penales, al menos en el argentino, ¿no? También en el alemán. No sé si, Juanjo, ¿venimos bien? ¿Vos qué decís? ¿Se escucha? ¿Sí? Bien. O a Juanjo se le tildó la pantalla, que es posible. Me parece que se nos congeló Juanjo. Se nos congeló Juanjo, pobre Juanjo, ya va a entrar. Bueno, obviamente a partir de ello, la intensidad comunicativa de la conducta, como les digo, será el elemento central determinante para graduar la imputación subjetiva que corresponda realizar. Sanchinetti ya entre nosotros, también Gabriel Pérez Barberá, que tiene una tesis doctoral absolutamente brillante respecto del dolo eventual, pero Sanchinetti fundamentalmente ya planteó en su tesis doctoral número 1 este punto de vista. Entonces,
como les digo, para poder establecer el concreto contenido comunicativo quebrantador de una conducta, va a ser necesario establecer un baremo objetivo. Porque si no, no hay manera de diferenciar. Digo, bueno, está bien, perfecto, la intensidad quebrantadora quebrantadora de una conducta es la que nos permite discriminar entre un comportamiento doloso y uno imprudente. Obvio, perfecto. ¿Y cómo podemos establecer cuándo una conducta es más intensa a los fines quebrantadores que otra? Bueno, para eso es necesario establecer un baremo objetivo que de alguna manera elimine todo atisbo de arbitrariedad en la forma en la que se asignan estos juicios valorativos. Este baremo objetivo tiene, o sea, yo les voy a dar una versión resumida, porque me parece que una versión ampliada les va a complicar. O sea, uno puede estructurar condiciones objetivas según lo que considere necesario para su sociedad. Es decir, podríamos tener tantas condiciones objetivas como podamos imaginarnos. Y eso será cuestión básicamente de la aplicación concreta de la teoría. Pero yo simplemente quiero centrarme en los puntos fundamentales de este baremo objetivo. El baremo objetivo se tiene que relacionar necesariamente con una prognosis, un juicio sobre la entidad y la calidad del peligro creado por la conducta, entidad y calidad del peligro creado con la conducta, así como, entre otros, por la posibilidad y probabilidad de la concreción del daño, posibilidad y probabilidad en la concreción del daño, así como por otra condición a la cual yo me voy a referir en breve, que es a la incumbencia de conocer, lo que se denomina Obligatenheit. También podría ser, y yo lo menciono al final, como una condición objetiva, a los efectos de establecer el baremo, esta intensidad comunicativa, el medio comisivo empleado, por ejemplo, dispararle a una persona tiene un sentido quebrantador mucho más intenso que pisarlo con un auto, dependiendo, ¿no?, de si fue, si existen otro tipo de condiciones que verifiquen el comportamiento doloso o no, pero a lo que voy, el medio comisivo empleado es de alguna manera un punto de vista objetivo que nos permite establecer, bueno, tengo una condición que me permite asignarle un sentido quebrantador más intenso. ¿Esto qué quiere decir? El baremo objetivo no se compone por la verificación de una condición, sino de cuantas más condiciones podamos verificar, podremos afirmar entonces que hay un comportamiento doloso. Pensémoslo en términos mucho más sencillos. Pensemos una caja de zapatos esos ordenadores de zapatos que usan las mujeres, ¿no? También los hombres, pero digo, están más presentes las mujeres porque nosotros los hombres dejamos tiradas las cosas por cualquier lado, y si no tuviésemos una mujer a nuestro lado, sería imposible nuestra vida, la ropa, la mugre nos taparía, pero bueno, no importa. Pensemos este ordenador y que para poder establecer la intensidad quebrantadora de una conducta es necesario llenar de zapatos, ¿sí?, ese ordenador. Cuanto más zapatos podamos llenar en ese ordenador, podremos decir entonces que tenemos una intensidad quebrantadora mucho mayor que aquellos que no pudimos llenar. ¿Se entiende el ejemplo al que voy? Es cuanto mayor casillerito tengamos cubierto, más intensa será entonces la intensidad quebrantadora de la conducta. Cuantos mayores condiciones verifiquemos, podremos entonces afirmar que estamos ante un comportamiento doloso. Esa es la idea. No es que es uno, sino que son muchas condiciones, que fundamentalmente se refieren no sobre otra cosa que sobre la representación del riesgo prohibido. Básicamente, de alguna manera, tratamos de unir los postulados, los que de alguna manera adherimos a esta posición, tratamos de unir los postulados de la vertiente de la fase objetiva, de la imputación objetiva, a
la imputación subjetiva. Esto no significa que estamos en presencia solamente de imputación objetiva, y que la imputación subjetiva no existe, sino que lo que planteamos es que es necesario establecer una sinonimia, ¿sí?, en el tratamiento de la imputación en términos globales. Para eso, el conocimiento o el desconocimiento presente en el agente no se refiere sino que respecto al riesgo prohibido. No es otra cosa que eso. Cuanto mayor conocimiento de estas condiciones podamos verificar en el comportamiento del sujeto, podremos decir que es un comportamiento doloso, y cuanto menores condiciones podremos decir que es un comportamiento no doloso, y que si está prevista por el sistema numerus clausus la tipicidad imprudente, podremos imputárselo o podemos reprochárselo a título imprudente. ¿Se entiende hasta acá? Obviamente que esta es una cita muy larga, pero es importante leerla. Pavlik es un discípulo de Jacobs, uno de los discípulos más importantes que tuvo Jacobs, y que tuvimos la suerte el año pasado de que vino a conferenciar a la Facultad de Derecho, estuvo 4 días, y la verdad que fue muy interesante poder escucharlo. Específicamente se refirió, entre otras cosas, a esta. Exactamente, una de las preguntas disertaciones fue específicamente respecto al contenido de imputación subjetiva. Obviamente, este proceso no puede ser enjuiciado desde la representación del autor del hecho, es decir, desde el llamado elemento cognitivo del dolor. Es decir, no podemos reposar, ¿sí?, únicamente en el conocimiento percibido por el agente, como tampoco lo podíamos en la imputación objetiva para determinar el juicio de creación del riesgo. Ustedes lo recuerdan, la prognosis del observador objetivo, ¿no? Es decir, no podemos depender de la valoración que del riesgo haga el sujeto. ¿Por qué? Porque, como afirma Pavlik, una teoría de la representación que es concebida psicológicamente, es decir, basada en la representación del sujeto únicamente, no puede combatir las incorrecciones de la teoría de la voluntad que resultan de la ausencia de un correctivo normativo. Hasta acá dirán, ¿qué me quiere decir Pavlik con esto? Sino que simplemente las extiende del componente volitivo al componente intelectual. Y acá viene la centralidad del pensamiento y con lo que yo quiero que se queden, básicamente. La teoría de la representación psicologizante choca con sus propios límites, donde el autor ciertamente adquiere conciencia de las circunstancias que fundamentan el peligro, pero las valora incorrectamente por su culpa, y por ello únicamente aprecia un peligro abstracto, allí donde en realidad se da una situación de elevado peligro concreto. La cuestión no puede depender de la valoración del riesgo efectuada por el propio agente, claro, porque si no, directamente deberíamos decantar en un reproche imprudente o de tipo imprudente. Una representación de posibilidades suficientemente sustanciada no puede operar en descargo del autor por el hecho de que éste, o bien no reflexione en absoluto sobre la magnitud del riesgo, o bien considere irreflexivamente su realización como improbable. Lo decisivo es solo si su conducta, interpretada como una conducta de un ser racional, expresa la máxima de que la lesión del otro debe ser o incluso puede ser. ¿Qué quiero que se queden con esto? Hay casos en donde el sujeto adquiere una conciencia respecto del peligro que su conducta crea, pero, de alguna manera, las valora equivocadamente. Y se mantiene por propia culpa. ¿Por qué? Porque él tenía la posibilidad, de alguna manera, de salir de ese estado de ignorancia en el que estaba. Digo, tenía dudas, podría haber conocido algo más para quitarse esa duda. Y como las valora erróneamente por su culpa, esa ignorancia no lo puede beneficiar a él con un reproche más indulgente respecto de su comportamiento. Entonces, y acá me adelanto a la solución, el derecho penal, según esta posición, debería recortar la posibilidad de que el sujeto pueda, de alguna manera, beneficiarse de un reproche más indulgente, evitando
recortando la posibilidad que utilice como excusa esto, bueno, no conocí. Claro, no conocí, pero vos tenías la posibilidad de conocer. No solo tenías la posibilidad, sino que te incumbía conocer, y por ende, el desconocimiento, la ignorancia, el estado de ignorancia en el que vos en el que vos te encontrás, es un estado de ignorancia que vos no tenías derecho a tener. Y por eso, tengo que tratar tu comportamiento como un comportamiento doloso. Ya vamos a ver esto que les digo. Y esto va a ser bastante, de alguna manera, para aquellos que siguen Jacobs, va a ser algo bastante familiar, porque es algo que en su Lehrbuch trata Jacobs puntualmente. Si nosotros desandáramos un camino distinto, es decir, si nos mantuviéramos y aferrados al dogma clásico de imputación subjetiva, esto tiene una consecuencia en el plano fáctico central, los casos de ceguera ante los hechos, estos casos de ignorancia en los cuales el sujeto se mantiene en ignorancia, a propósito, pregunto, para beneficiarse posteriormente ante un eventual resultado lesivo de un reproche más indulgente, deben ser enjuiciados, no deben ser enjuiciados como, si nos aferráramos a esta posición, estos casos de ceguera ante los hechos deberían ser enjuiciados como conductas no dolosas. ¿Qué consecuencia tendría? Primero, podría tener un tratamiento más indulgente dentro del reproche imprudente, o incluso no tener ningún tipo de reproche, a pesar de que su comportamiento importó un alto quantum de peligro, es decir, que su comportamiento representó o creó un riesgo, un muy alto riesgo. Obviamente que en el plano axiológico, valorativo, va a ser inaceptable sostener que esta clase de defectos cognitivos provocados por la desidia del sujeto, de alguna manera, porque podría haber salido de este defecto de conocimiento que tenía, tengan un tratamiento tan benigno. ¿Por qué? Porque constituye un beneficio que no se puede justificar axiológicamente. Es necesariamente injusto beneficiar a esta persona con un tratamiento más indulgente. Y además resulta un contrasentido, ¿sí?, que el desconocimiento atribuible a una indiferencia exonere y los conocimientos atribuibles a un exceso de escrúpulos permitan fundamentar, ¿sí?, un comportamiento doloso. Y acá un poco también, esto, me adelanto, va a repercutir en la teoría del error. ¿Por qué? Porque no todo desconocimiento sobre los hechos implicará un error de tipo, y no todo desconocimiento sobre el derecho implicará un error de prohibición. Ya más adelante voy a abocarme respecto a ese punto. No sé cómo venimos de tiempo, pero me parece que voy a tener que empezar a correr. Creo que pasé 4 filminas hasta ahora. Entonces, valorar el dato psíquico de la falta de conocimiento del sujeto, como lo postulaba la posición clásica, sin preguntarse sobre las razones que llevaron a ese desconocimiento, desde el punto de vista axiológico, implica un privilegio, un beneficio que no se puede justificar. No se puede justificar. ¿Por qué? Porque ese desconocimiento se basa en el propio comportamiento del agente, del autor. Esto lo decía Hay College, que es un discípulo de Papin. El fundamento, entonces, que va a habilitar, a mi juicio, el reproche dentro de la categoría de conducta dolosa, se halla en la idea de que la gente, en ese estado de ignorancia, hace un aprovechamiento indebido de la libertad que se va a proyectar, en virtud de sus, obviamente, propios defectos o defectos provocados, en el arrogamiento de ámbitos de organización ajenos, con la misma intensidad que aquel sujeto que desde un comienzo actuó de manera consciente. Es decir, este es un criterio de fairness, de equidad. Tratar ambos casos de la misma manera.
Solo entendido de esta manera se va a garantizar un respeto irrestricto a la libertad que el Estado le asegura a la persona, asignando su responsabilidad por el hecho disvalioso, ya que el agente es elevado al estatus de persona en derecho. Es decir, no se trata a la persona como una fuente generadora de riesgos, sino como un sujeto de derechos. El clásico ejemplo de Hegel de azuzar al perro con el diario. Entonces, fijadas las esferas de libertad del ciudadano por parte del Estado, las normas, de alguna manera, fijan estas esferas de libertad, el ciudadano puede hacer todo aquello que en las relaciones intersubjetivas no se arrogue ámbitos ajenos, le va a competir entonces al derecho penal mantener la vigencia de estas normas, mantener la vigencia de este estado de juridicidad. Es ahí la relación que se da entre el fundamento del castigo y el sistema de imputación concreto. Lo cual, obviamente, se va a consolidar y a restablecer mediante la aplicación de una pena y el consecuente deber de tolerancia que surge del infractor. Es decir, si el sujeto quiere volver a la sociedad, va a tener que tolerar la imposición de ese castigo para reafirmar en sus bienes la necesidad de vivir en ese estado de libertad. Es una teoría eminentemente filosófica, ¿no? del fundamento del castigo. Entonces, solo a través del castigo se va a comunicar a la sociedad que la norma se mantiene vigente, lo que hablamos al principio. Y entonces el delito es voluntad particular esbozando una determinada configuración subjetiva. Voluntad particular, la voluntariedad general de la acción, que esboza una determinada configuración subjetiva de la sociedad. Absolutamente inaceptable desde el punto de vista normativo. Obviamente a esta idea subyace una idea clásicamente contractualista, ¿no? De que el deber del Estado se relaciona con la necesidad de asegurar a la sociedad civil, es decir, la necesidad de proveer justicia exterior para consolidar ámbitos de libertad, ¿sí? Que posibiliten las relaciones sociales del sujeto. Es decir, si el castigo no reafirmara la vigencia de ese estado de juridicidad, o la vigencia de este modo de relacionarse, el estado de libertades particulares de cada uno de los sujetos se vería seriamente comprometido. Y volveríamos justamente al estado de naturaleza del que nos hablaba Hobbes. Por eso hay una línea de pensamiento, ¿no? Entre Hobbes, Rousseau, John Stuart Mill, Kant, son pensadores liberales propios de un gen contractualista. Esta cita no tiene ningún sentido hacerla, porque es una reafirmación de lo anterior, de Pavlik, así que la dejo al solo efecto de que después, si quieren, pongan pausa y la lean, pero no tiene más que una fuente de autoridad, por decirlo de alguna manera, no más que eso. Y además porque estoy corto de tiempo, sí. Entonces, el comportamiento, dijimos, del sujeto, del infractor, manda o delinea un contramodelo de sociedad, ¿sí? Y es este contramodelo de sociedad el que debe ser eliminado a través de la imposición del castigo, ya que, de no caecer, a que este contramodelo de sociedad, contrario a la norma, obviamente, seguiría vigente. Entonces, mediante la pena, lo que se hace es negar el esbozo del mundo formulado por el autor, ¿sí? Y se restablece la vigencia de ese estado de juridicidad garantizado por las normas. Libertad para organizarse, responsabilidad por las consecuencias, la fijación de esferas de competencia y la normativización de conductas establecidas, la objetivación de estas conductas, lo que va a implicar es tomar a la gente como una persona en derecho y no como un animal irracional creador de peligros, es decir, como una persona que coadyuva a mantener este estado de libertades, que no solo creó, sino que debe mantenerlo.
Aquella libertad, entonces, eliminará cualquier atisbo de arbitrariedad. Y volvamos un poco a la imputación subjetiva. Si nosotros intuitivamente concluimos que nos resulta dudoso decir que esta constelación de casos de ceguera ante los hechos, según la versión clásica, y decantaríamos en un reproche imprudente, no merece un mayor reproche, es porque nosotros valoramos un principio limitativo central, que es que nadie puede beneficiarse de aquellas causas de exclusión del reproche que la misma persona generó. Nadie puede beneficiarse, como principio general, de una causa de exclusión del reproche que generó esa misma persona. Como le decíamos, se le va a recortar la posibilidad de excusarse utilizando justamente este desconocimiento por parte del autor, para evitar justamente el aprovechamiento indebido de la libertad. ¿Están vivos? ¿Sí? Vamos bien hasta ahora. No los veo a todos, veo a algunos, pero algunos que si hay toque reaction, sí lo vemos. Entonces, nosotros, por vivir en sociedad, tenemos ciertas incumbencias. Esta incumbencia es la de mantenernos en este estado de juridicidad. Vivir en sociedad implica vivir rigiéndonos por las normas que nos delimitan aquellos comportamientos lícitos de aquellos comportamientos ilícitos. Y nosotros tenemos una corresponsabilidad jurídica por mantener ese estado de juridicidad. Pero la incumbencia, por eso no se le denomina deber, es algo de alguna manera un estatus jurídicamente inferior, no es deber, no se le puede exigir coactivamente al sujeto que se mantenga dentro de este estado de juridicidad, sino solo cuando realiza una conducta contraria a su competencia. Es decir, solo se le va a reprochar no haberse mantenido en ese estado de juridicidad cuando justamente realice una conducta antinormativa. Esta circunstancia va a impedir que el autor pueda descargar, obviamente, su responsabilidad alegando algún grado de desconocimiento, porque él debería, en todo caso, él tenía la incumbencia de conocer más de lo que conoció. Y, de alguna manera, recortó esa posibilidad de conocimiento. Entonces no lo podemos premiar por eso. No lo podemos premiar por eso. ¿Por qué? Esta formulación no constituye sino la más paradigmática concreción del sinalagma: libertad de responsabilidad, libertad de organización, responsabilidad por las consecuencias. Vos sos libre de organizarte todo lo que quieras. Ahora, también tenés una responsabilidad de hacerte cargo de las consecuencias que tus actos tienen. Y se te va a exigir justamente solo en esa medida, y no más que en esa medida. Obviamente, esta incumbencia de conocer o informarte previo a realizar una conducta que tiene cierto riesgo prohibido, se la entiende como una condición que, de alguna manera, determina la imputación por una conducta dolosa. ¿Por qué? Porque al advertir el grave efecto cognitivo presente en el objeto, no va a ser necesario restablecer extraordinariamente la imputación. Acá se discute si la infracción Unobliegenheit permite, de alguna manera, o habilita un sistema de imputación extraordinario propio del acto libre in causa. Lo que estamos haciendo es ir a buscar la causa libre a la infracción de esta incumbencia para luego imputar en un estado de desconocimiento aquella información que le faltaba al sujeto, o si en realidad estamos en el marco de una imputación ordinaria. Claramente, esto está debatido. Yo considero que si nosotros incluimos dentro de este topoyo objetivo, del baremo objetivo, la incumbencia de conocer, no va a ser necesario restablecer extraordinariamente la imputación, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar, una de las condiciones es justamente la incumbencia de conocer, con lo cual su infracción no nos va a hacer decaer de todas maneras el reproche.
Esa sería la idea, ¿no? O sea, la condición objetiva es la incumbencia de conocer previo, lo que les dije recién, previo a realizar una conducta que introyecta cierto riesgo no permitido, la concreta entidad y calidad del peligro de ese probable curso lesivo, sino que quiere cargar con las consecuencias de sus actos. Acá vemos cómo se materializa el sinalagma, libertad de organización, responsabilidad por las consecuencias. Entonces, procurarse información antes de emprender alguna actividad que conllevaría cierto riesgo no permitido, coadyuva junto con otras condiciones a delinear de una manera más clara los contornos de libertad que debe respetar el sujeto, incluso para él mismo no incurrir en una infracción. Pero el límite, y acá viene la idea de que el dolo y la imprudencia son formas de exigibilidad, no son otra cosa que formas de exigibilidad. El límite entre aquello que resulta imputable va a coincidir con el límite de lo que se le va a exigir al ciudadano, es decir, funcionar a la libertad del resto de la sociedad. Obviamente este principio, que no es un principio privativo de la imputación subjetiva, sino es un principio general, va a derramar sus efectos sobre la imputación subjetiva. Que también está presente, obviamente, en la imputación objetiva. ¿Por qué? Solo por citar unos ejemplos, para que vean cómo funciona esta idea. Los institutos liberadores de la imputación objetiva no son otras cosas que, véanlos así, como compuertas que contienen la imputación de determinados cursos lesivos que son desencadenados causalmente por una conducta. Los institutos liberadores de la imputación objetiva lo que hacen es decir, no, esta conducta, que si bien desencadenó un curso lesivo, no resulta reprochable al sujeto, ¿sí? Es decir, que a pesar de que se desencadenó un curso lesivo, el comportamiento del sujeto se ajustó normativamente a lo que se le podía exigir a cualquier ciudadano. Entonces no se le puede, de alguna manera, cargar la consecuencia de su acto. Por consiguiente, aquellos comportamientos no van a poder ser valorados en el plano objetivo, en principio como fuentes de riesgos no permitidos. La idea de incluir a la incumbencia de conocer dentro del baremo objetivo para determinar la intensidad del comportamiento, del contenido expresivo de la conducta, lo que nos va a hacer justamente es a crear una compuerta para de alguna manera eliminar aquellos comportamientos o aquellos cursos lesivos que no pueden ser achacados subjetivamente al sujeto. Por eso es que se dice que dolo e imprudencia no son otras cosas que formas de exigibilidad. No es otra cosa que eso, y ya lo vamos a ver. Obviamente, el concreto contenido de esta incumbencia de conocer no implica que nosotros como integrantes de la sociedad vayamos por la vida conociendo todo aquello que se deba conocer o que se pueda conocer y más aún. ¿Por qué? Porque eso conllevaría un estado de agobio normativo que impediría cualquier tipo de relación intersubjetiva por más inocua que se pueda presentar en su forma externa. O sea, lo que se pretende es algo mucho más sencillo. Es que cuando el sujeto está dispuesto a realizar una conducta o un comportamiento que tiene en sus raíces cierto riesgo no permitido, deba, o mejor dicho, le incumba conocer aquellos riesgos que pueden derivar de ese comportamiento. ¿Para qué? Para justamente, de alguna manera, activar los mandatos de neutralización de ese comportamiento, de esos riesgos, si es posible que esos mandatos existan, o directamente abstenerse de realizar el comportamiento que introyecta un riesgo no permitido, porque no existen estos mandatos de neutralización. ¿Cuál es el sentido? Para no cargar con las consecuencias de su comportamiento.
Obviamente solo se podría incluir, y esto ya se los dije, dentro de la constelación de conductas dolosas, aquellos desconocimientos de los cuales el sujeto no tiene derecho a tener. Es decir, aquellos desconocimientos que el sujeto tiene de todas maneras, o se puede afirmar que tiene derecho a tener, es decir, el estado de ignorancia tiene derecho a estar en ignorancia porque no le era exigible ni posible conocer, no quedará incluido dentro de la constelación de conductas dolosas. Es decir, solamente quedarán incluidos aquellos que rebasan el principio de autonomía de la persona por su característica de influir de manera decisiva en el ámbito, en la injerencia de ámbitos de organizaciones ajenas. El contenido de lo que resulta exigible al ciudadano no reposa en criterios ontológicos, sino más bien normativos. Es decir, la barrera epistemológica, como muchos sostienen, entre ellos Zaffaroni, no se construye, no solo Zaffaroni, digo, muchos otros, pero simplemente por citar un ejemplo, no se construye sobre la vulnerabilidad fáctica del ciudadano. Es decir, no siempre el hecho de ser un vulnerable hace que yo tenga o pueda afirmar una barrera epistemológica. ¿Por qué? Porque la normal socialización del sujeto impedirá que esta persona se disocie de los más elementales expectativas normativas. Es decir, como les decía en las primeras clases, por más vulnerable que sea, sabe o conoce que no puede tomar por la fuerza aquello que no le pertenece, que no se puede tomar la vida de otra persona en las relaciones intersubjetivas. Después veremos las razones de si, de alguna manera, ese comportamiento en sí mismo le era exigible, pero será una cuestión de culpabilidad, ¿sí? Lo que quiero decir es que no podemos afirmar un estado de ignorancia y beneficiar de un reproche más indulgente desde un prisma ontológico, porque es eminentemente normativo, ¿sí? La construcción de esta barrera epistemológica. En definitiva, es una cuestión netamente valorativa, si en el caso concreto el sujeto no poseía ese derecho a no conocer como reflejo del principio de autonomía de la persona. Por consiguiente, como afirma Pavlik, el proceso artesanal de delinear la intensidad de lo que resulta exigible al ciudadano nos enfrenta a un conflicto de espacio de libertad, que no podrá ser resuelto sino por la vía de la ponderación. O sea, cuanto mayor le exijamos al sujeto que conozca, menor libertad va a tener él en el ámbito de su organización y mayor libertad será la ganada por la sociedad, y viceversa. Por eso es necesario limitar la exigibilidad a criterios normativos, criterios objetivos, justamente para que el sujeto ex ante tenga la posibilidad de ver cuándo tiene o cuándo su comportamiento conlleva cierto defecto cognitivo que no tiene derecho a tener. Entonces, una buena medida para resolver este problema vía ponderación es acudir a la idea de la autovinculación social del individuo. La idea de la autovinculación social del individuo, una mayor exigibilidad, nos va a posibilitar justamente que conductas que el sujeto realiza de forma inevitable para la materialización de su plan de vida, conllevarían un menor grado de exigibilidad que aquellas conductas que en principio no serían esenciales para la materialización de su plan de vida. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo o quiero poner un restaurante, me incumbe conocer todas aquellas normas de salubridad que la autoridad sanitaria y de salubridad e higiene impone. Básicamente esta es la idea. Esta es la idea. ¿Por qué? Porque poner un comercio o un restaurante no es de alguna manera, un elemento esencial de la materialización de mi plan de vida.
También el menor grado de exigibilidad derivaría de la imposibilidad del ordenamiento jurídico por imponer una pauta de comportamiento general válidamente aceptada por las partes para resolver el conflicto. Es decir, que no existe una norma de comportamiento que nos lo permita resolver. Por eso es que es necesario determinar justamente un sistema objetivo en el que su supuesto de hecho sea enjuiciado in toto a los efectos de la imputación subjetiva. Es decir, donde se conjuguen las circunstancias concretas de las conductas vinculadas a la acción, los estados psíquicos del autor, la incumbencia, particularmente la incumbencia de conocimiento que le era exigible, la concreta entidad y calidad del peligro creado, la posibilidad y probabilidad de la concreción del daño, la modalidad de la acción, el medio comisible. ¿Ven? Son un montón de condiciones que nos van a poder, cuya verificación nos van a poder establecer cuándo estamos en presencia de un comportamiento que tiene o expresa un sentido quebrantador normativo mucho más intenso que otro. Y de ahí su ubicación normativa en el plano de comportamientos dolosos y comportamientos no dolosos. Obviamente, ceñido a estas condiciones va a ser posible graduar el peligro que se vincule necesariamente con el grado de imputación subjetiva, ¿no? Circunstancia que a mi juicio permite y nos da la ventaja de unir los postulados del plano objetivo con el plano subjetivo, es decir, basarnos justamente siempre en la idea de que el conocimiento o el desconocimiento no es otra cosa o versa sobre el riesgo prohibido. Lo que se trata en definitiva justamente es intentar de brindar, ¿no?, criterios objetivos que todos podamos comprender y que nos permitan discriminar de una manera menos arbitraria y más segura, en términos de seguridad jurídica, cuando estamos en presencia de un reproche grave que merece justamente un tratamiento penológico mayor que aquel reproche menos grave que merece un tratamiento penológico menor. Entonces, la distinción dolo-imprudencia no deja ser, en rigor de verdad, una mera discriminación semántica de un metaconcepto, ¿no? Básicamente, nosotros tenemos que evitar anteponer disputas de etiquetas. Dolo, imprudencia, silla, mesa, no dicen nada esa discusión, ¿no? La verdadera discusión que se debe dar son justamente los problemas normativos subyacentes, como es el de las condiciones que tornan un comportamiento en doloso. Como les dije, dolo e imprudencia no son otra cosa que formas de evitabilidad, y ambas se hallan determinadas por la cognoscibilidad de la realización típica. Veamos cómo impacta esto de lleno en la teoría del error. ¿Hasta acá tiene alguien alguna duda? ¿Se aburrieron? ¿Está muy aburrida la clase? Yo te quería preguntar, Fede, ¿qué grado de aceptación tiene esta moda, esta forma de entender la imputación subjetiva en la actualidad? No voy a negar que es una posición minoritaria que cada día gana más adeptos, pero sigue siendo una posición minoritaria al fin, ¿no? O sea, un poco la lanza, la punta de lanza, o los lineamientos los viene trabajando Jacobs desde hace mucho tiempo. Desde el año 1983 aproximadamente, hasta hace poco, en el 2015, sacó uno de los últimos artículos sobre imputación objetiva en el libro Homenaje a Bacigalupo, ¿no? En donde plantea una idea que no viene al caso, pero que no impacta de lleno en la estructura esta. Sí, claramente, la posición clásica respecto a la imputación objetiva, y por eso es que la dimos, es la que hoy campea, ¿no?, en la doctrina. También es cierto que es más fácil adherir a una posición históricamente aceptada, que nos, de alguna manera, soluciona la tarea compleja de pensar, ¿no? De pensar aquellos problemas normativos que realmente debemos solucionar.
Entonces, justamente la tarea nuestra es tratar de resolver esos problemas y no quedarnos en una posición absolutamente cómoda, básicamente imbuida de falacias de autoridad absoluta, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Juanjo. Absolutamente. Primero un poco la defensiva, pero Sí. absolutamente. Te sumo algo, no solo es muy cómodo porque no están enfrentando los problemas actuales, sino que los problemas actuales que tiene la teoría clásica, para contraponer, son reales. La arbitrariedad de la imputación subjetiva en nuestros tribunales hoy es grotesca, es violenta, es una vergüenza. Totalmente. Estas teorías, por muy raras que puedan parecerles, lo que hacen es garantizar de una manera debida la imputación subjetiva. No quería sonar como que estoy en contra de todo lo que estás diciendo. No, lo entendí bien, lo entendí bien. Sabés que me cuesta aceptarla, nada, eso. Es más, y yo creo que hay un paso más, y que creo que lo estoy pensando para trabajarlo. Creo que incluso, y Pavlik lo dijo un poco al pasar, el año pasado, pero lo dijo al fin, que también habría que pensar, algo en los slides algo lo deslicé, ¿no? Digo, habría que pensar si esta solución, a partir de un criterio de fairness, es decir, de la necesidad de recortarle la posibilidad al sujeto que use esta excusa para obtener un tratamiento penológico más benigno, si en realidad lo que nosotros estamos enmascarando detrás de esta solución, apelando a criterios de equidad que son absolutamente aceptables, como lo planteé en estos minutos, si no estamos en presencia de un verdadero comportamiento doloso. Es decir, si nosotros incluimos a la incumbencia de conocer con un grado de exigibilidad determinado por la autovinculación del individuo a una tarea, a un comportamiento esencial o inesencial respecto del plan de vida, lo que su verificación o su vulneración, mejor dicho, lo que nos va a hacer es que estemos afirmando que ese comportamiento es doloso, y ya no tendría sentido apelar a un criterio de fairness. No sé si me explico. Digo, si nosotros lo incluimos como una de las tantas condiciones dentro de esta estructura objetiva, ya es dolo, ya es un comportamiento doloso. ¿Me explico? Digo, no es necesario recortarle esta posibilidad. Diríamos, este es un comportamiento doloso, punto. Se terminó el asunto. Creo... Sí. Esa debería ser la consecuencia lógica. Pasa que claro, ahí... no se animaron ni Jacobs a dar ese paso todavía. No, pero por eso te quiero decir, el resultado es un poco fuerte para aceptarlo sin más, ¿no? El resultado en términos de respuesta punitiva. Pero bueno, el razonamiento lógico te debería llevarte ahí, sin duda. Claramente. Abordamos en estos breves minutos, pues tenemos 10 minutos y la verdad me quedé cortísimo, teoría del error, ¿cómo impacta de lleno esto? Entonces, nosotros decimos que, obviamente, esta tesis normativa se va a proyectar en cómo tratamos o afrontamos la teoría del error. Por cuanto el error y sus efectos no se determinan según el objeto sobre el que recae el desconocimiento, como lo planteaba, de alguna manera, la herencia asumida del derecho romano, ¿no? Sino con algo que les dije y les vengo machacando en estos minutos, sobre la base de la competencia por el desconocimiento. Es decir, si el sujeto, sobre la base de si el sujeto tenía derecho a conocer o no tenía derecho a desconocer o no tenía derecho a desconocer. Entonces, lo único que importa es determinar cuál es el déficit que expresa la conducta del sujeto. Esa es el quid de la cuestión y no el objeto sobre el que recae el desconocimiento. Entonces, lo que nos va a permitir acudir a las razones de ese déficit es verificar si estamos ante conocimientos ante desconocimientos, ante errores que descargan de responsabilidad al sujeto o que en realidad reflejan un déficit volitivo, un no querer conocer
por una falta de interés o por otras causas. Obviamente, la sociedad puede, como sostenía el derecho romano, permitirse disculpar defectos cognitivos que reflejan el fracaso de la planificación individual del autor. Claramente, el tratamiento de la imprudencia es un claro ejemplo de ello. Básicamente, revela el fracaso de la planificación individual del autor, como decía Iacos. La sociedad moderna tampoco no puede permitirse la indulgencia de los defectos cognitivos. Pero el error está en el tratamiento rígido de los errores. Porque no resulta posible identificar sin más aquellos desconocimientos del derecho, es decir, la ilicitud de la conducta, responden a un defecto volitivo y el desconocimiento de los hechos a un defecto cognitivo que merecerían un tratamiento dispar. Esto claramente no es así. No es el desconocimiento, sino que el error definido en términos normativos y con independencia de cuál sea el objeto, es el que descarga de responsabilidad. Es el error que se define normativamente el que descarga al error y no el desconocimiento sobre un objeto determinado. Obviamente, de lo que tratamos es de definir un segmento de hechos que es relevante desde el punto de vista del juicio acerca de la motivación del autor, que es justamente lo que el autor tiene el deber de evitar, para luego determinar si podía evitarlo. Entonces, aludir a conocimiento del tipo no es otra forma, conocimiento del tipo, estamos hablando acá en tipicidad, en imputación subjetiva, no es otra cosa que una forma de decir que versa sobre el conocimiento del riesgo permitido, es sobre lo que justamente les estaba hablando. Y con ello conocimiento del significado social de la conducta. La consecuencia, y acá está el kit de la cuestión en el tratamiento de los errores, es que el mero desconocimiento no es relevante, sino cuál es la causa. Si la causa no es una causa razonable, que se vincule justamente a esta idea de autovinculación, no podrá alegar un error de tipo. ¿Me explico? Entonces, habrá una constelación de casos en la cual no podrás decantarse por el tratamiento de los errores de tipo. Ese es el kit de la cuestión. Sino que estaremos en presencia de un comportamiento doloso. Y quería cerrar la clase de hoy con una frase, una reflexión, mejor dicho, de Sócrates, muy interesante, que demuestra que incluso antes los pensadores clásicos ya se representaban este problema, que la trata en Ética a Nicómaco, y dice: los hombres, lo agregué, imponen penas y medidas de reparación a quienes se han hecho responsables en la medida en que no haya existido coacción o ignorancia inculpable, pues incluso la ignorancia es sancionada cuando es posible, creo que dice, asumir que alguien es inocente respecto de ella. También se castiga el desconocimiento de la prescripción legal cuando uno debía conocer, cuando uno debía, a ver si puedo mover la... Cuando uno debía conocerla. Ahí está. Cuando uno debía conocerla y no se refiere a una materia especialmente difícil. Y lo mismo ocurre en los demás casos, cuando se puede asumir que el desconocimiento se debe a falta de atención. Se presupone que estaba en poder del culpable evitar la ignorancia, pues era libre de ser más atento. Muchas gracias. Ante cualquier duda, ya saben, consultan a Google. Estas cosas que te divierten solamente a vos. Y bueno, hay que ponerle un poquito de humor. Esta no... Stop share, ahí está. Esta vez no pude muchos videitos, qué sé yo, porque no me daba el tiempo. Tenemos unos minutos igual. ¿Alguno entendió algo de lo que quise decir o no entendieron absolutamente nada? Con sinceridad, esto igual no se les va a exigir en el parcial, quédense tranquilos. Es una clase, un plus, ¿no? Respecto de un minus que puede ser el cronograma del parcial. Así que tienen un tratamiento más benigno ustedes. ¿Alguno entendió algo? ¿Alguien me puede hacer una reflexión, una conclusión
¿Alguna idea de lo que les acabo de decir o nada? El silencio me preocupa mucho. Es algo nuevo, yo sé que es difícil lo que les estoy planteando, pero ¿alguno tiene alguna inquietud? A ver, como siempre, vamos. Habilítese el micrófono. Hola, sí, como siempre, perdón. ¿Se escucha? Sí. Sí. Un poco bajo, Santiago, pero sí. Subí el volumen, Juanjo, por favor. Ahí capaz va mejor. Yo creo que entendí. A ver. Pero me quedan algunas dudas, en especial respecto de la aplicación práctica La de aplicación. esto a un caso y cuál sería la diferencia Mira. con la imputación objetiva. Bueno, pero justamente esa es la duda o la crítica que se le puede hacer. Decir, en realidad no estamos yendo a una imputación objetiva sin más. ¿Para qué sería necesario seguir discriminando entre imputación objetiva e imputación subjetiva, ¿no? Acá no se está planteando esta postura, o estas corrientes no están planteando directamente la eliminación sistemática, ¿sí?, de la diferencia imputación objetiva e imputación subjetiva, porque obviamente necesitamos seguir verificando, ¿sí?, este aspecto subjetivo presente en el agente respecto ya de una fase objetiva previamente verificable, ¿no? O sea, la regla de la cohabitación nos sigue a nosotros marcando un rumbo. Lo que decimos es simplemente que no se puede, de alguna manera, valorar cómo construimos la imputación subjetiva. Para eso necesitamos limitar el grado de arbitrariedad, no solo para aquellos que juzgan, sino también para los propios ciudadanos. Tener estándares objetivos a los otros, lo que nos permiten es tener de antemano reglas claras para, de alguna manera, honrar esta corresponsabilidad jurídica en el mantenimiento del estado de libertades. Es decir, saber de antemano qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí?, o qué deberemos hacer para no incurrir en ninguna sanción penal. ¿Me explico? Y esta construcción de condiciones objetivas lo que nos va a permitir es dar una estructura estable del tratamiento de la discriminación sistemática entre comportamientos dolosos y comportamientos no dolosos. Y la función práctica es justamente el tratamiento penológico que se asigna a cada uno, ¿no? Mayor intensidad, menor intensidad. Por un lado, creo que esa sería mi respuesta, ¿sí?, respecto de la pregunta de qué necesidad de imputación subjetiva o si estaríamos destruyendo la imputación subjetiva. Con respecto a la inserción práctica, lo que te puedo comentar es que desde el momento que llegué a la Fiscalía en Casación, yo trabajo en la Fiscalía número 1, la Cámara Federal de Casación Penal, de alguna manera fuimos por esta línea en determinados casos, dos concretos, uno de trata y uno de falsificación de documentos públicos, que tuvo absolutamente una aceptación rotunda en la confirmación de las condenas que tuvieron los autores del ilícito. Es decir, hoy hay jurisprudencia, si se quiere llamar así, o fallos que receptan esta posición. Digo, concretamente se los puedo acercar, Sala 4 los receptó en estos dos casos, ¿no? No sé si tu idea de la perspectiva práctica era eso a lo que te referías. Digo, ¿hay alguien en la jurisprudencia que toma esta posición o te referías a otra cosa? Me refería a cómo hago yo para resolver un caso utilizando estas herramientas sin hacer lo mismo que estoy haciendo en la imputación objetiva. Pero, justamente, volvemos. Si lo que hacemos... A ver,
el problema es sobre qué versa el conocimiento, ¿me entendés? Digo, el conocimiento no versa sino sobre el riesgo prohibido. Si vos conocías o desconocías que tu comportamiento importaba o introyectaba ciertos peligros, ¿sí? Que podrían perforar el riesgo permitido o aceptado por la sociedad. No es el objeto del conocimiento lo que nos importa, sino justamente es que el desconocimiento versa, ¿sí?, sobre un punto que vos tenías el deber de conocer, que son todas esas condiciones que conforman, ¿sí?, tu comportamiento. El conocimiento del tipo no es otra cosa que el conocimiento de las condiciones que conforman el riesgo prohibido. No es que estamos haciendo lo mismo que imputación objetiva, ¿sí?, sino que lo que hacemos es, de alguna manera, tender a que el conocimiento que se le exige a la gente en el plano de la imputación subjetiva se refiera exclusivamente al peligro de su conducta. No es otra cosa que eso. No sé si te respondí a lo que voy, porque en realidad vos cuando imputás una conducta objetivamente no te importa en el plano, en la fase externa, si el sujeto conocía o no conocía. ¿Verdad? No. Eso es una verificación subjetiva, que se da en el plano subjetivo, razón por la cual referirnos a que el conocimiento debe versar sobre las condiciones que conforman este riesgo prohibido, no hace otra cosa que unir los postulados o el tratamiento de la imputación objetiva con la subjetiva, pero no hace que desaparezca, porque yo tengo que verificar que el sujeto, ¿sí?, de alguna manera conocía estas condiciones, o al menos tenía la incumbencia de conocer, y que como correlato un eventual desconocimiento no tenía derecho a tenerlo. ¿Me seguís? Sí. No sé si alguien quiere acotar algo más. Yo quiero hacer una pregunta. A ver. Porque leí en uno de los textos que hablaba sobre que lo penal, o sea, penalmente correcto, se complementa con lo socialmente correcto. Es el comportamiento social adecuado. Entonces, yo si quiero hacer algo subjetivo y no objetivo, ¿me tengo que referir un poco a lo que es el comportamiento socialmente adecuado? Pero es que el riesgo permitido no es otra cosa que aquello que la sociedad tolera. Sí. La teoría de la adecuación social es una de las tantas que tratan de explicar el tema de la imputación objetiva. Lo que digo es, si nosotros nos referimos a riesgos, el riesgo permitido es algo que es aceptado por la sociedad. Es decir, como nosotros vivimos en una sociedad del riesgo y no podemos salir de esa sociedad del riesgo, ya se ha demostrado que esto es así, o al menos el paradigma en el cual nosotros vivimos es así, hasta que venga otro paradigma que ponga, o sea, otra tesis que ponga en quiebre este paradigma y transitemos hacia otro paradigma. Como reinamos en ese paradigma, lo que hacemos es simplemente administrar riesgo, decir, bueno, la sociedad tiene que desarrollarse y si nosotros limitamos este riesgo, vamos a tener serios perjuicios sociales. Entonces, de alguna manera, aceptamos ese riesgo pero para eso le ponemos ciertas condiciones de realización, que aquellas condiciones que son perforadas, lo que nos hace es transitar hacia el plano de la ilicitud. ¿Me explico? Digo, si vos te mantenés dentro de este corset normativo que te pone el Estado, vos siempre vas a mantenerte dentro de ese estado de juridicidad. No quita que empíricamente manejar armas, sustancias nucleares es un riesgo en sí mismo, y no un riesgo abstracto, un riesgo absolutamente concreto. Simplemente que normativamente se encorseta el tratamiento de las sustancias, ¿sí?, nucleares, que hace que tiendan a contener los riesgos que pueden derivar de ese uso.
¿Me explico? Pero eso ya es más en el plano objetivo que subjetivo. Digo, obviamente que el conocimiento versa sobre el binomio riesgo permitido, riesgo prohibido. Ese es el binomio sobre el cual versa el conocimiento del sujeto, o debe versar en la posición normativizada del dolo, ¿no? Ok, sí, entendí. Bueno, Gracias. no, por favor. ¿Alguno tiene alguna otra duda? Si no, damos por finalizada la clase. Les mandé un mail, pueden contestar los mails, ¿no? Con las sugerencias. Esto también quizás podríamos decir que es una construcción colectiva, alumnos, docentes, estamos transitando un estado absolutamente extraordinario, así que, no, en serio, lo que les mandé en el mail es sincero, tratamos de hacer lo mejor que podemos, y sería bueno que si ustedes nos sugieren, tratamos de darle las mejores herramientas con las cuales disponemos de momento, pero bueno, siempre las sugerencias del alumno vienen bien, y tratar de satisfacerlos a ustedes es un poco honrar nuestra labor docente. Entonces, si nosotros podemos llegar más y mejor y brindarles un conocimiento mejor, bienvenido sea, ¿no? Así que si nadie tiene dudas, no sé, Juanjo, ¿querés agregar algo? Si no, nos despedimos. Absolutamente. Acuérdense que seguimos el viernes. El viernes, les va a llegar la invitación por Zoom, ¿sí? Nos vemos el viernes. Chau, cuídense. Chau.